Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va amigos y amigas de mi canal de YouTube? Mi nombre es Maximiliano Acoto y en esta oportunidad vamos a estar viendo un ejemplo que el otro día un cliente me pidió y me dice, Maxi, ¿cómo puedo buscar dentro de mis registros qué números están faltando? Por ejemplo, tenía una tabla donde estaba numerando, imagínense números consecutivos, uno, 2, 3, etcétera. Y faltaban números en esa tabla y queríamos buscar qué números están faltando ahí. Así que te voy a mostrar dos opciones que tenés para hacer esto, si bien hay más, de las más eficientes. Y si usás SQL Server 2022, creo que la segunda opción te va a interesar mucho porque vamos a usar una comparación de rendimiento entre una función nativa, por ejemplo, como SQL Server 2022, para hacer este tipo de consultas, versus algunos artilugios que tenemos que armar si no tenemos esta versión de SQL. Así que vayamos a nuestro Management Studio y veamos cómo puedes buscar esos números que te están faltando en registros de tus tablas donde son consecutivos. Bien, estoy en mi Management Studio y tengo dos tablas. Una tabla muy sencilla que les voy a mostrar acá. Recuerden que todo este código ustedes lo van a poder descargar de mi blog. En la descripción de este video van a tener un link al blog y podrán ver el código que estoy utilizando. Una tabla muy sencilla que tiene lo siguiente. Vamos a hacer un select a esta tabla y fíjense que tengo, por ejemplo, registro 1, registro 3, registro 4 y registro 6. O sea, me está faltando el registro 2 y el registro 5. Entonces el cliente lo que me decía, ¿cómo puedo hacer una consulta lo más eficientemente posible para poder buscar en este caso el registro 2 y el registro 5 que me están faltando? Bueno, lo primero que tengo que saber que para hacer esto yo necesitaría una tabla en la cual tenga todos los números y después ver de esa tabla con números qué números no están comparada con esta tabla donde están mis registros. Ahora, esa tabla con números no la puedo generar hasta el infinito. En este caso, por ejemplo, tendría sentido generarla del registro 1 hasta el registro 6, incluyendo el 2 y el 5 y después compararlas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Esa es un poco la estrategia para poder hacer esto. Entonces, lo que voy a hacer primero es, por ejemplo, ¿ven? Declarar un número menor y un número mayor, donde el número menor puede ser 1 o 0, dependiendo de mi necesidad, pero sería el menor número a partir del cual voy a construir esta tabla y voy a compararla con mi tabla real. Y el número mayor, en este caso yo estoy poniendo el máximo ID de esa tabla tail small que yo les mostraba recién. O sea, en este caso estaríamos partiendo del número 1 al número 6. Ahora, ¿cómo genero una tabla? Bueno, podrían hacer un cursor, ¿sí? Que es bastante ineficiente. Podrían hacer un while, que también va a ser ineficiente. O podrían usar, si no tienen SQL 2022 o Azure SQL en sus últimas versiones, esta técnica que les voy a mostrar ahora. Esta técnica lo que hace es una CTE, llamamos acá a una CTE, y luego hacemos un union all de esa CTE hasta el número mayor. Por ejemplo, yo acá le estoy diciendo, empezá en 1 y haceme como una iteración hasta el número mayor. ¿Qué quiero hacer yo con esto? Bueno, todos estos números insertarlos, por ejemplo, en una variable tipo tabla. Podrían usar una tabla temporal o no, digamos, no viene al caso. Entonces yo lo primero que voy a hacer es declarar acá una variable tipo tabla, la llamo números y va a tener un solo campo, n, con ese entero. Y voy a recorrer mi CTE. En este caso, en la CTE, lo que tenemos que decirle nosotros es que luego de hacer la CTE, inserte en esa tabla, digamos, temporal, o en este caso variable tipo tabla, números, el select n de esa CTE y acá le vamos a elegir el nivel de recursión máxima porque estamos haciendo una CTE recursiva. ¿Esto qué va a estar haciendo? Llenando en este caso, por ejemplo, del registro 1 al registro 6 dentro de esta variable tipo tabla. Como ya tenemos eso, después es muy sencillo. Hacemos un select de los números que están en esa variable tipo tabla de los que no están en mi tabla, ¿no? O sea, acá los que tenemos son los que no van a estar en mi tabla. Bueno, vamos a probar. Vamos a agarrar y vamos a hacer la declaración de nuestras dos variables, el select para buscar el valor mínimo y el valor máximo, solamente el máximo lo estamos haciendo contra nuestra tabla, la CTE que va a insertar en la variable tipo tabla y después nuestro select final
que va a estar buscando los números faltantes consecutivos de, digamos, nuestra tabla real. Vamos a ejecutar esto y fíjense que me está diciendo, bueno, te están faltando en tu tabla el número 2 y el número 5. Y esto funcionalmente la verdad que es muy interesante. Digamos, todos los que no tengan SQL 2022 podrían utilizar, digamos, esta técnica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando le ponemos volumen? Cuando esta tabla, en vez de tener 6 registros como teníamos antes, tiene un par de registros más. Entonces yo para eso lo que voy a hacer es crearme una tabla nueva de 2 millones de registros. Acá en el código lo tienen, voy a crear una tabla nueva de 2 millones de registros que está acá. Y voy a agarrar y voy a generarle un índice a la tabla. Acá tenemos un índice, acá en la tabla, porque es una tabla un poquito más grande. Y vamos a borrar registros de esa tabla, por ejemplo, un top 500. Voy a borrar 500 registros con algún criterio. Yo en este caso estoy tomando un criterio de forma aleatoria. Y le estoy diciendo que me borre, por ejemplo, los que son pares. Entonces, le digo, ok, todos los que son pares, borrame 500 registros pares, como para tener algún salto en mi numeración. Primero inserté acá los registros. Y ya tengo mi tabla en la cual están faltando 500 registros. Pero tengo una tabla de 2 millones de registros. ¿Qué vamos a usar? Podemos usar la misma técnica. La misma técnica que vimos anteriormente. Entonces yo, para simplificar un poquito esto, generé de estas dos técnicas, primero la que vimos anteriormente y ahora una nueva que les voy a mostrar, dentro de un procedimiento almacenado, ¿no? O sea, dentro de un procedimiento almacenado, yo acá lo que hice fue generar, ¿ven? Un procedimiento donde lo llamo gaps y puse el código que veíamos antes. Declaro, hago el max, hago la CT, ahora lo estoy haciendo sobre una tabla de 2 millones de registros, hago el insert y acá hago el select sobre esta tabla, en este caso se llama mi tabla, esta nueva tabla. Vamos a ejecutar este procedimiento almacenado que está acá, que se llama, en mi caso, gap standard. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que cuando ejecutamos esto va a empezar a procesar. Obviamente que no va a tardar, digamos, el tiempo que hemos tardado anteriormente, que fue casi instantáneo. ¿Por qué? Porque tengo 2 millones de registros, tengo el índice creado, de hecho lo vamos a ver, pero esto más o menos va a tardar quizás unos 20 segundos aproximadamente para detectarme los 500 registros. Ahí está, fíjense, tardó unos 20 segundos y digamos, me retornó la consulta 500 registros que te faltan. Y estos son los 500 que están acá. Todos los 500 registros que me están faltando en mi numeración. Ahora, ¿habrá una técnica más eficiente de hacer esto? Sí, hay una técnica mucho más eficiente, pero para poderla utilizar, ustedes van a requerir tener o SQL Server 2022 o Azure SQL o Management Instance, que son, digamos, los últimos build de SQL Server. Vamos a probar esta técnica porque es muy interesante y vamos a comparar los tiempos con lo que nos dio acá, que son unos 20 segundos para recorrer y buscarme estos 500 registros. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, acá el truco, ¿dónde está? El problema más importante que nosotros tenemos es en llenar esa tabla. ¿Bien? ¿Por qué? Porque antes yo tuve que llenar una tabla de 6 registros, pero en una de 2 millones tengo que llenar 2 millones de registros también en otra tabla con todos los números del 1 al 2 millón para poder agarrar y buscar después con esos cuáles faltan. Y eso puede demorar, más si lo quiero hacer dinámico. Entonces, ¿qué tenemos en SQL 2022 con estas versiones nuevas de SQL? Una función muy interesante que se llama generación de series, que está acá, que es muy simple. Yo hago una función from generación de serie y le pongo de qué número a qué número quiero y cada cuánto quiero que salte ese número. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, hace del 1 al 10 y hacelo de 1 en 1. Entonces, fíjense que esto me va a generar una tabla del 1 al 10. Es una función nativa de SQL. Entonces, voy a adaptar mi procedimiento que yo tenía con la CTE que insertaba esos 2 millones, en este caso, con la función de generación y me generó un procedimiento almacenado nuevo. Ese procedimiento almacenado lo llamé USP Gap Generate Series y hace lo mismo conceptualmente, solo que fíjense que acá estoy declarando la variable tipo tabla, eso es exactamente igual, y estoy insertando en esa variable tipo tabla, pero usando esta función. En lugar de usar la CT, estoy usando esa función. Luego voy a hacer un select de la variable tipo tabla, donde ya tengo los 2 millones de registros, donde no existen en mi tabla. Y yo debería obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, tenemos que venir acá y a lo que es generación de series, que en la anterior había tardado unos 20 segundos con el método que veíamos anteriormente, acá con la nueva función, esto va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque justamente es una función muy poderosa para este tipo de cosas.
Fíjense que de los 20 segundos, acá para detectar los mismos 500 registros, ha tardado solamente 2 segundos. Entonces, es un método mucho más sofisticado, mucho con mayor rendimiento que el método estándar, pero si ustedes quieren usar el método estándar para buscar estos números faltantes, lo pueden hacer. ¿Qué pasa si quiero ver un poco el consumo de todo esto? Bueno, lo voy a ver reflejado. Yo, por ejemplo, acá armé un profiler, que ya lo dejé ahí armadito, como para que ellos vaya corriendo cada una de las ejecuciones. Esto lo pueden hacer con un evento extendido, esto lo pueden hacer con, digamos, con cualquier otra cosa que quieran monitorear ustedes cuánto consume esto. Pero acá lo que tengo es el estándar. Este que estoy pintando yo acá es el común, el que no usaba la generación de la serie. Y fíjense que tengo, por ejemplo, una duración de 20 segundos, un consumo de CPU de 22.000 y si me muevo a las lecturas también voy a tener un montón de lecturas en eso. Ahora, ¿qué pasa con el que usamos como generación de series que está acá? Este que está acá. Fíjense ahí abajo, este que tengo de 20.000 de duración tenemos 2.000 y en lugar de 22.000 de CPU tenemos solamente 5.000. O sea, hemos consumido muchísimo menos CPU, hemos consumido muchísimo menos tiempo para generar el mismo resultado. Esta es una de las cosas muy importantes cuando ustedes actualizan los motores de base de datos. Recuerden que para esto, digamos, su base de datos tiene que estar en modo compatibilidad. Si yo tengo acá mi base de datos, en este caso Adventure World 2022, yo tengo mi base de datos en modo de compatibilidad 2022. Fíjense que acá tengo el modo de compatibilidad 2022 para mi base de datos. Entonces, estas dos técnicas, si bien son, digamos, similares, acá lo que podemos ver es que dependiendo de cuál utilicemos, va a ser con mayor rendimiento o con peor rendimiento. Bien, bueno, en este sencillo tutorial te he mostrado cómo podés buscar esos números que te faltan en tus registros, sobre todo si tenés una tabla que empieza con 1, después empiezan a aparecer agujeros porque se borraron, digamos, esos números en los registros. Una primera técnica con CTE, la cual funciona bastante bien. Recordá que esto cuando tengas volumen, digamos, te va a impactar en el rendimiento. Y una segunda técnica en la cual lo que estamos haciendo es usar una función de generación de serie que viene en las nuevas versiones de SQL y la verdad que es mucho más fácil y no solamente más fácil sino que también con un mejor rendimiento. Pero bueno, las dos técnicas son varias si tenés este caso y necesitas buscar estos números que te están faltando. Bueno, espero que te haya gustado este sencillo tutorial. No te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.